Vamos a presentar la implementación del método simple revisado en Julia en programación lineal. Mi nombre es Jacqueline Alejandra Valderas Roblero, estudiante de la Universidad Autónoma de Chiapas en la licenciatura en Matemáticas Aplicadas. Mi asesor de tesis es el doctor Jofre García Gómez. El contenido de este trabajo se divide en tres partes. Una breve explicación del método simplex, la explicación de la simplificación del método simplex, denominado método simplex revisado, y las referencias utilizadas. La programación lineal tiene como objetivo maximizar o minimizar la función lineal sujeta a restricciones lineales. Para este caso, maximizaremos la función objetivo 3x1 más 2x2 sujeta a las restricciones, en las cuales podemos observar que x1 y x2 son mayores o iguales a 0. Para dar solución a un problema de este tipo, existe el método gráfico, el cual consiste en determinar el conjunto factible que tiene propiedad de ser un conjunto convexo y desplazar las curvas de nivel de la función objetivo hasta alcanzar el óptimo. Pero, ¿qué pasaría si tuviéramos un problema de programación lineal de más de dos variables? Para ello existe el método simplex. El método simplex consiste en recorrer los puntos extremos de un conjunto convexo. En este caso, los puntos extremos serían las intersecciones de las funciones lineales. Es decir, el método comenzaría a recorrer y pararía hasta encontrar el punto óptimo, que en este caso sería 3,12. Más precisamente, la programación lineal consiste en minimizar o maximizar la función lineal en presencia de restricciones lineales tipo desigualdad o igualdad. Un problema de programación lineal es un subconjunto de Rn, es decir, que la función lineal tiene hasta n variables y está sujeta a m restricciones. Podemos realizar la representación matricial como la matriz A de coeficientes de las restricciones y los vectores columna CBX transpuestos. Para aplicar el método simplex se requiere que el problema de programación lineal esté en la forma estándar. Para ello haremos uso de las variables auxiliares de holgura y artificiales, que para este caso las variables de holgura entran con signo negativo a la base y así esto nos permite extraer de la matriz A la matriz identidad y obtener las restricciones tipo igualdad. Ahora vemos cómo la matriz A se ha ampliado y podemos dar solución a este problema con el método de las dos fases. La primera fase consiste en eliminar las variables de holgura y las variables artificiales de la base y dar solución a la función objetivo formada por la suma de los términos de las variables artificiales. Esta fase finaliza cuando todas las variables han salido de la base y cuando el valor de la función objetivo es nulo. Ahora sí podemos saltar a la fase 2, la cual consiste en regresar las variables originales, tanto como de la función objetivo, como de las restricciones. Y esta fase termina cuando se ha obtenido el óptimo. Ahora supongamos que tenemos un problema de programación lineal en la forma estándar y que el rango de la matriz de coeficientes A es igual a M. Es decir, que existe una base B de M vectores columna que forman a la matriz invertible B. Ahora veamos la ecuación número 4. La ecuación número 4 nos dice que podemos representar el sistema A por X en términos de XB y XL, que son las variables asociadas a los bloques BL que representan a la matriz A, donde XB son las variables básicas y XL son las variables libres, que en nuestro caso las tomaremos como nulas. Para inicializar el método simplex, la matriz B se tomará como la matriz identidad de dimensión M. Ahora vemos que la función objetivo puede ser representada para los términos, en términos de las variables básicas, que es el primer sumando, y el segundo sumando quedaría representado como las variables libres. El término que está encerrado en paréntesis rojos se llamará costos reducidos de las variables libres. Así, nuestra función objetivo queda escrita como la premultiplicación de los coeficientes de las variables básicas por la inversa de la matriz B por los términos independientes más los costos reducidos de las variables libres por las variables libres. Es fácil ver que los costos reducidos para las variables básicas son nulos.
Para organizar los cálculos del método simplex, utilizaremos la siguiente tabla. La primera columna que está fuera de la tabla del lado izquierdo representa las variables básicas. La primera columna que está dentro de la tabla representa los coeficientes de las variables básicas. Los términos A y J representan los coeficientes de las restricciones, mientras que los C1 hasta Cn representan los coeficientes de la función objetivo. En la fila superior fuera de la tabla se encuentran las variables que nos ayudarán a organizar el orden de las variables. Y por último, tenemos la última fila de los costos reducidos. Si nosotros quisiéramos calcular el costo reducido a C3, tomaríamos el coeficiente de la variable X3, que sería C3, y le restaríamos el producto interior del vector columna de los coeficientes de las variables básicas y el vector columna asociado a X3. En forma más general, estaríamos utilizando la ecuación número 5. Ahora, para el cálculo de la función objetivo. Esto consiste en calcular el producto interior de los coeficientes de las variables básicas con los términos independientes. Ahora, el método simplex consiste en intercambiar las variables básicas por otras variables disponibles. Existen dos criterios. El de la variable libre que entra, que es el siguiente. Una vez teniendo los costos reducidos ya calculados, nos fijamos en la posición del menor de ellos. Por ejemplo, si C2 fuera el menor de todo de los costos reducidos negativos, nos quedaríamos con la posición número 2 y la variable libre que entra a la base sería X2. Ahora, el criterio variable básica que sale. Para esto nos fijamos en la columna asociada a la variable que entra y en los términos independientes para así poder conformar los siguientes cocientes, siempre y cuando estos se puedan efectuar, es decir, cuando los términos A y E sean mayores que 0. Similarmente, nos quedamos con la posición del mínimo de estos, es decir, si el mínimo fuera B2 sobre A sub 2E, nos quedamos con la posición número 2 y la variable básica que sale sería X beta 2. Ok. Una vez teniendo a la variable que entra, nos fijamos en la columna de esta y así podemos sustituir a la columna asociada a la variable que sale. Así aplicaremos operaciones elementales entre filas para poder realizar el pivoteo de la matriz. Una vez construida la nueva tabla, realizamos el cálculo de los costos reducidos y verificamos si la tabla es óptima, es decir, si los costos reducidos son mayores o iguales a 0. Se presenta el siguiente ejemplo del método simplex, en el cual se minimiza la función menos 1.1x1 menos 1.x2, sujeta a las siguientes restricciones. Como vemos, el problema 1 está en la forma estándar. Para ello, haremos uso de las variables de holgura que entrarán a la base. Una vez teniendo el problema en la forma estándar, podemos hacer uso de nuestra primera tabla simplex. Como podemos ver, para los costos reducidos de las variables libres, aún siguen siendo negativos. Y para los costos reducidos de las variables básicas, son nulos. Entonces, quiere decir que nuestra tabla aún no es óptima. Vamos a escribir nuestro punto factible en términos de los términos independientes y de las variables básicas, donde para X1 y X2 son nulos, 5 está asociado a X3, 14 está asociado a X4 y 18 está asociado a X5. Así pues, vamos a escoger a la variable que entra, que es X2, y la variable que sale, X3. Después de unos cálculos, obtenemos la tabla óptima, en la cual se puede apreciar que los costos reducidos de las variables libres que entran son positivos y los costos de las variables básicas son nulos. Escribimos el punto factible óptimo, en este caso, en el cual se asocian los términos independientes a las variables básicas. Quedaría escrito como 1 para X1, 2 para X2, 0 para X3 y 0 para X4 y 2 para X5. Donde la función objetivo quedaría como 59 décimos. Ahora, supongamos un problema de programación lineal en la forma estándar con 9 restricciones y 99 variables.
La tabla simplex tiene 1000 elementos en cada iteración, mientras que la tabla del método simplex revisado solo tendrá 120 elementos en cada iteración. Así es posible recalcular la inversa de la matriz B de manera más precisa. Para poder aplicar el método simplex revisado se requieren las siguientes condiciones. El problema debe estar en la forma estándar. Los términos independientes deben de ser mayores o iguales que 0. El rango de A debe ser igual a M, es decir, que se pueda extraer una matriz de M columnas, las cuales forman la matriz de identidad. La información requerida en la décima iteración del MCR se agrupa en la matriz tamaño M más 1 por M más 3. Hay que recordar que M es el número de restricciones que tiene un problema de programación lineal. Así, la matriz R gorro sub K queda en términos de 3 bloques. El primer bloque es el siguiente. Vemos que el primer término es la inversa de la matriz B. El segundo término son los precálculos de la función objetivo. Los siguientes es la columna de ceros excepto por un 1. Y cuando iniciemos el método simplex revisado, para K igual a 0, estos términos quedarán reemplazados por la identidad de dimensión M más 1. El siguiente bloque está representado por los términos independientes y por la función objetivo. Dicho valor se calcula como la premultiplicación de los coeficientes de las variables básicas por la inversa de la matriz B por los términos independientes. Ahora el tercer bloque. Este está conformado por la columna de la variable que entra y por su coeficiente, el cual que podemos ver queda representado por dos bloques. El primero por la premultiplicación de la inversa de la matriz B por la columna de la variable que entra formada en la matriz original. Los costos reducidos. Los costos reducidos se obtienen de la multiplicación del bloque que está aquí en azul por la matriz original formada por las variables libres que entran. Entonces podemos ver que el criterio de optimalidad y de escogencia de la variable que sale y entra es el mismo del método simplex. Un ejemplo. Este ejemplo se trata de minimizar la función objetivo menos x1 menos 1.4x2, sujeta a la siguiente restricción. Como vemos, el problema aún no está en la forma estándar, y para ello haremos uso de las variables de holgura. Una vez pudiendo tener las restricciones de forma de igualdad y obteniendo la matriz de identidad, podemos formar las siguientes matrices. En la primera matriz se aprecia que tenemos los términos independientes, los primeros costos reducidos en negativo y los coeficientes de las restricciones. La segunda matriz por bloques, vemos que está la matriz de identidad de 4×4 y los términos independientes. El valor de la función objetivo es nulo y el último bloque es nulo, puesto que no se ha escogido la variable que entra a la base. La última matriz, vemos que es el bloque que se encuentra en la matriz anterior. Posteriormente vamos a presentar la implementación del método simplex revisado en el lenguaje Julia. Como vemos, el primer vector es el vector de los términos independientes. El segundo vector representa la matriz de coeficientes de las restricciones y el tercer vector representa los coeficientes de las variables artificiales, si es que son necesarias. El último vector de costos representa los coeficientes de la función objetivo. Para poder implementar el MCR se crearon las siguientes funciones. La primera función crea las variables básicas, la segunda las variables libres. La tercera identifica la variable libre original. La cuarta es la elección de la base. La quinta actualiza las variables básicas. La siguiente elimina las variables artificiales de la base. La siguiente elimina las libres. Finalmente, creamos una función la cual realiza el pivoteo de la matriz. Y por último se calcula la solución óptima y el punto factible.
Para esto estamos utilizando las librerías Linear Algebra y DataFriends. La salida de esta implementación es la siguiente. Como vemos, se muestra la tabla por cada iteración, la solución factible, el punto factible, las variables libres, las variables básicas. Se puede apreciar que para k igual a 0 la tabla aún no es óptima, por lo cual necesitamos de otra iteración. Para k igual a 1, volvemos a apreciar la tabla y las variables libres y las variables básicas. Como la tabla aún no es óptima, necesitamos de otra iteración. En esta última tabla podemos apreciar que la tabla ya es óptima y nos arroja la solución óptima de la función objetivo, que es menos 472. El punto óptimo 220,180,0,0,80. Y las variables libres y las variables básicas para esta tabla óptima. Las actividades pendientes para concluir mi tesis. Plantear un problema de programación lineal con datos reales. Puede ser de economía o de transporte. Implementar su solución utilizando el programa ya diseñado en Julia, que les acabo de mostrar, y contextualizar la solución. Estas son algunas de las referencias que fueron utilizadas para elaborar este trabajo. Muchas gracias.